Ella cayó al suelo, temblando, gritando que sentía al Espíritu Santo, pero cuando su esposo la abandonó, no tuvo fuerzas ni para levantarse de la cama. ¿Dónde estaba el poder que tanto proclamaba? Hay algo que casi nadie se atreve a preguntar en voz alta dentro de la iglesia, y es esto: si el Espíritu Santo habita en mí, ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué oro y siento que mis palabras rebotan contra el techo? ¿Por qué canto el domingo con las manos levantadas y el lunes ya estoy derrotado, ansioso, sin fuerzas para resistir la primera tentación que se cruza en mi camino? Charles Spurgeon, aquel predicador al que llamaron el príncipe de los predicadores, decía que muchos cristianos confunden la emoción con la unción y que hay una diferencia abismal entre sentir algo en una reunión y llevar el poder de Dios en la vida diaria. Él lo decía sin rodeos, porque conocía de cerca a las multitudes que gritaban «Aleluya» el domingo por la mañana y llegaban a su casa esa misma noche derrotadas, ansiosas, sin ninguna fuerza real para enfrentar la semana que tenían por delante. Y aquí es donde muchos se detienen a mitad de camino, porque confunden dos cosas que parecen iguales, pero no lo son: tener al Espíritu y ser lleno del Espíritu. La Biblia es clara cuando dice en Efesios 5:18, «No se emborrachen con vino, en esto hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu». Fíjese que no dice «tengan al Espíritu», dice «sean llenos», porque todo creyente verdadero tiene al Espíritu morando en él desde el momento en que cree, pero no todo creyente vive lleno, rendido, gobernado por él en cada decisión, en cada palabra, en cada silencio de su día. Es como tener un río dentro de la casa, pero mantener la llave cerrada. El agua está ahí, la fuente no se ha secado, pero mientras la llave permanezca cerrada por la desobediencia, por el pecado escondido, por el rencor que no se suelta, ese río no sale, no riega nada, no da fruto visible. Y así viven muchos creyentes sinceros, con el Espíritu dentro, pero con la llave cerrada por años, sin notar que la sequedad de su alma no viene de que Dios se haya alejado, sino de que ellos mismos dejaron de abrir la puerta cada mañana. Spurgeon solía advertir a su congregación que el poder no depende de la elocuencia del predicador ni del entusiasmo del momento, sino de la comunión constante con Dios. Él mismo confesaba que había días en que subía al púlpito sintiéndose vacío y que solo la oración desesperada antes de predicar lo revestía de una autoridad que no era suya. Esa es la clave que casi nadie quiere escuchar. El poder no se decreta, se busca de rodillas. Piense en la mujer que lloraba al fondo de aquel templo, la que temblaba y decía sentir al Espíritu con toda su alma. Nadie duda de que algo tocó su corazón esa noche, pero cuando la prueba llegó a su casa, cuando el abandono y la soledad se sentaron a la mesa con ella, esa emoción no bastó para sostenerla, porque la emoción pasa, se evapora como el rocío de la mañana, y solo el poder verdadero, el que nace de una vida rendida día tras día, permanece cuando todo lo demás a su alrededor se derrumba y ya no queda nadie para aplaudir. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente cuando escribió en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Note que Pablo no habla de un espíritu que solo se manifiesta en momentos de euforia, sino de un espíritu que sostiene, que intercede, que trabaja en silencio, incluso cuando usted no tiene palabras para orar. Ahí está la diferencia real entre tener el espíritu y tener poder. El poder se manifiesta no en la cumbre de la emoción, sino en el valle de la debilidad. Se manifiesta cuando usted perdona a quien no lo merece, cuando calla la respuesta hiriente que tenía lista, cuando se levanta a orar aunque el cuerpo pida quedarse en la cama, cuando resiste la tentación en la oscuridad de su cuarto, donde nadie aplaude ni graba nada, y solo Dios y usted saben lo que realmente costó decir que no. Muchos confunden el don con el carácter. Piensan que porque alguna vez profetizaron, o hablaron en lenguas, o sintieron una emoción fuerte en un culto, ya poseen el poder pleno del Espíritu.
Pero Pablo mismo advirtió a los corintios, un pueblo lleno de dones espirituales pero pobre en madurez, que de nada sirve hablar en lenguas de hombres y de ángeles si no hay amor. El don sin el carácter transformado es como una lámpara sin aceite. Brilla un instante y luego se apaga. Spurgeon lo resumía con una frase que marcó a generaciones: de nada sirve tener el nombre de cristiano si la vida no lleva el sello del Espíritu que transforma. Y esa transformación no ocurre de un día para otro, ni se logra levantando las manos con más fuerza el domingo. Ocurre en lo secreto, en la disciplina silenciosa de buscar a Dios cuando nadie lo ve, en la obediencia que no busca aplausos. Antes de continuar con lo que viene, porque en la segunda parte vamos a descubrir exactamente qué cierra esa llave y cómo el Señor mismo nos enseña a abrirla de nuevo, quiero pedirle algo sencillo. Si esta enseñanza le está tocando el alma, suscríbase a este canal. Aquí compartimos verdad bíblica sin adornos, pensada para creyentes que ya no quieren vivir de emociones pasajeras, sino de una fe que resista la tormenta. Y si usted ha sentido esa sequedad de la que hablamos, esa oración que ya no fluye, esa distancia con Dios que le pesa en el pecho, aunque nadie a su alrededor lo note, quiero contarle algo. Preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para esos días en que la fe se siente apagada y el corazón pide volver a empezar. No es una fórmula mágica ni una lista de reglas frías, es un camino probado, día a día, para volver a encontrarse con el Padre cada mañana, para que esa Biblia que hoy le parece un libro más vuelva a hablarle como le habló al principio. La encuentra en el primer comentario fijado de este video. Y créame, si algo dentro de usted está sediento de más de Dios, ese es el siguiente paso que debe dar. Adquiérala hoy, antes de que la semana vuelva a tragarse sus buenas intenciones y usted termine posponiendo otra vez lo que su alma necesita con urgencia. Ahora bien, si esa llave existe, si de verdad hay algo que cierra el paso del río y deja al creyente con el espíritu dentro pero sin fuerza para vivir, entonces la pregunta que debería quitarle el sueño esta noche es otra. ¿Qué es exactamente lo que la cierra? La respuesta no es tan misteriosa como parece, y por eso mismo casi nadie la quiere aceptar. El profeta Isaías lo dijo con una claridad que incomoda. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59, 1, 2. No es que Dios se aleje, es que algo, casi siempre pequeño al principio, se interpone. Piense en el resentimiento que usted guarda contra ese familiar que le hizo daño hace años. Usted ya lo perdonó de la boca para afuera, se lo dijo incluso a sí mismo delante del espejo, pero cada vez que su nombre aparece en una conversación, algo se aprieta en su pecho, algo que usted mismo no sabe nombrar del todo. Eso, aunque no lo parezca, es una llave cerrada. No apaga al espíritu, pero sí frena su curso. O piense en esa mentira pequeña que se volvió costumbre, esa que ya ni siquiera reconoce como pecado porque lleva tanto tiempo repitiéndola que se volvió parte de su manera de hablar. El engaño no siempre entra por la puerta grande, casi siempre se cuela por la rendija que dejamos abierta sin darnos cuenta. También está la oración que se volvió rutina. Usted ora, sí, pero con la mente puesta en la lista del supermercado, en la deuda del mes, en la llamada que tiene pendiente. Las palabras salen de su boca, pero no cruzan el techo, porque el corazón se quedó en otro lugar mientras los labios se movían solos. David entendió esto mejor que nadie después de su gran caída. En el Salmo 51, 10, 11 clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Note que David, un hombre que ya conocía la unción, que ya había sido ungido rey, todavía necesitaba pedir que el Espíritu no se apartara de su vida diaria. Esto derriba una idea muy extendida entre los creyentes de hoy, la de que una vez que se recibe al Espíritu, ya no hay riesgo de vivir apagado, ya no hace falta cuidar la comunión día tras día. David,
con toda su experiencia, con todo lo que había vivido junto a Dios desde joven, sabía que ese cuidado nunca termina, que la cercanía con el Padre exige vigilancia constante y no una decisión tomada una sola vez. Eso nos enseña algo profundo. La llave no se cierra una sola vez para siempre. Se cierra y se abre constantemente, dependiendo de cómo usted trate cada decisión pequeña del día. Por eso Pablo en Efesios 4:30 advirtió algo que suena fuerte pero es real. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer, apagar, incomodar, y eso ocurre precisamente cuando el pecado deja de ser excepción y se convierte en costumbre diaria. Ahora imagine esto de otra manera. Imagine una casa hermosa, bien construida, con todas las tuberías conectadas correctamente hasta la fuente principal. Pero dentro de esas tuberías se han ido acumulando, poco a poco, pequeños sedimentos. Aquí, un poco de orgullo, allá una pizca de envidia, más adelante una porción de amargura guardada contra alguien que nunca pidió perdón. Ninguno de esos sedimentos, por separado, parece suficiente para detener el agua, pero juntos, con el paso de los meses y los años, terminan por obstruir el paso casi por completo, sin que la persona entienda del todo qué fue lo que ocurrió. Esa es la razón por la que tantos creyentes sinceros, que aman a Dios de verdad, sienten que oran sin fuerza, que leen la Biblia sin que nada les hable, que van a la iglesia y salen igual que entraron. No es que el Espíritu los haya abandonado, es que la tubería está obstruida por años de pequeñas cosas que nunca se soltaron delante de Dios con honestidad. Y aquí está la buena noticia, la que Isaías también anunció cuando dijo que la mano de Dios no se ha acortado. La llave se puede volver a abrir. No con un ritual mágico, no con una fórmula repetida 1000 veces, sino con lo que la Escritura llama sencillamente arrepentimiento. Un volver del corazón, un reconocer sin excusas lo que se había escondido. Juan lo explicó de manera hermosa en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Fíjese en la palabra limpiar. No dice solamente perdonar, dice limpiar, como quien destapa una tubería y deja que el agua vuelva a correr con toda su fuerza original. Esa promesa no depende de cuántas veces haya fallado antes, ni de cuánto tiempo lleve esa obstrucción acumulándose. La fidelidad de Dios para limpiar no se agota, no se cansa de la persona que vuelve, aunque sea la 100ª vez que regresa arrastrando el mismo peso. El proceso casi nunca es instantáneo ni cómodo. Requiere sentarse a solas con Dios y dejar que Él señale uno por uno esos sedimentos que usted había normalizado. Requiere decir en voz alta, aunque nadie más lo escuche, lo que durante años solo se guardó en silencio. Requiere soltar la ofensa que se sentía con derecho a guardar. Muchos creen que la intimidad con Dios se recupera con más actividad religiosa, más cultos, más ayunos, más lectura acelerada de capítulos. Pero la Escritura apunta a otra dirección, mucho más sencilla y mucho más exigente al mismo tiempo. Un corazón sincero que deja de esconder lo que Dios ya conoce de todos modos. Piense en lo que sucede cuando finalmente suelta algo que cargó durante años. No es solo un alivio emocional, es literalmente la llave que se abre de nuevo y el río que había estado contenido comienza a moverse otra vez, despacio al principio, pero con una fuerza que usted casi había olvidado que existía dentro de usted. Eso es lo que exploraremos ahora con más detalle, como se ve en la práctica diaria, una vida donde esa llave permanece abierta, y qué señales concretas separan a un creyente que solo tiene emociones religiosas de uno que camina en verdadero poder espiritual. Ahora que entendemos qué cierra el paso, conviene detenernos en algo más práctico. ¿Cómo se distingue en la vida real un creyente que solo tiene emociones religiosas de uno que camina en verdadero poder espiritual? Porque las señales existen y son mucho más sencillas de lo que la gente imagina. La primera señal tiene que ver con la manera en que usted reacciona cuando nadie lo observa.
La emoción religiosa se alimenta de la multitud, del cántico compartido, del ambiente cargado de otras personas, sintiendo lo mismo al mismo tiempo. El poder verdadero, en cambio, se demuestra a solas, en la cocina de su casa a las 6 de la mañana, en el auto atrapado en el tráfico, en la habitación donde nadie más entra ni escucha lo que allí se dice. Jesús mismo enseñó algo que muchos pasan por alto cuando dijo en Mateo 6:6: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Note que Él no dijo que la oración pública careciera de valor, sino que puso el énfasis en lo secreto como el lugar donde se forja lo genuino, lejos de cualquier mirada que pudiera aplaudir o validar lo que allí ocurre entre usted y Dios. La segunda señal es la constancia frente a la conveniencia. Cualquiera puede sentirse cerca de Dios cuando las cosas van bien, cuando el negocio prospera, cuando la familia está unida y la salud es buena. Pero el verdadero poder del Espíritu se revela cuando la noticia médica llega mal, cuando el hijo se aleja del hogar, cuando el dinero no alcanza, y aún así el corazón encuentra manera de decir como Job: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Esa clase de confianza no nace de un momento emocional. Nace de años de conocer el carácter de Dios en la intimidad, de haberlo comprobado fiel en lo pequeño antes de necesitarlo en lo grande. Por eso tantas personas se derrumban ante la primera crisis fuerte. Nunca construyeron esa relación en los días tranquilos, solo la simularon en las reuniones. Es como el árbol que solo mostró raíces fuertes en la temporada de lluvias abundantes. Cuando llega la sequía real, cuando el sol aprieta sin descanso durante semanas, se descubre si esas raíces llegaban de verdad hasta la fuente de agua o si apenas rozaban la superficie del suelo. La fe que solo se alimentó de emociones pasajeras se marchita exactamente en el momento en que más se necesitaba dar fruto. La tercera señal, quizás la más incómoda de todas, tiene que ver con el trato hacia quienes nos rodean cuando estamos cansados, irritados o heridos. Es fácil hablar de amor cuando todo fluye bien. El verdadero fruto del Espíritu se nota cuando alguien lo ofende injustamente, y usted, en lugar de responder con la misma medida, elige la paciencia. Pablo lo describió con precisión en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese que ninguna de esas palabras describe un sentimiento pasajero de euforia. Describen un carácter sostenido, una manera consistente de responder ante la vida. Y ese carácter no se produce de la noche a la mañana. Se cultiva, se poda, se riega con paciencia. Igual que un árbol necesita tiempo antes de dar fruto visible. La cuarta señal tiene que ver con la relación entre la palabra y la vida cotidiana. El creyente que solo tiene emoción religiosa lee la Biblia como quien busca una frase bonita para publicar, un versículo que confirme lo que ya quería escuchar. El que camina en poder verdadero permite que la palabra lo confronte, lo corrija, incluso cuando duele. Hebreos 4:12 lo describe de manera contundente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada no está pensada para herir a los demás en una discusión teológica, sino para operar primero dentro de uno mismo. Cuando la palabra deja de incomodarlo, cuando ya no le confronta nada de lo que lee, porque ha aprendido a leerla sin dejarse tocar, ahí hay una señal clara de que la llave de la que hablábamos antes necesita revisión urgente. Muchos leen capítulos enteros cada mañana, como quien marca una tarea en una lista, sin detenerse jamás a preguntar qué le está diciendo Dios específicamente hoy, en esta circunstancia, con este dolor o esta decisión pendiente. La lectura se volvió hábito, pero dejó de ser encuentro. Y hay una diferencia enorme entre cumplir con la disciplina y realmente escuchar la voz que habla a través de esas páginas. La quinta señal, y quizás la que más se relaciona con la pregunta inicial de este video,
es la capacidad de resistir en medio de la debilidad extrema, cuando ya no quedan fuerzas propias. Pablo describió esto de una manera que rompe todos los esquemas humanos de lo que significa tener poder. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es 2 Corintios 12:9. El mundo entiende el poder como fuerza, como control, como capacidad de dominar circunstancias. Dios lo entiende de manera opuesta. Su poder se hace más visible precisamente cuando la persona reconoce que no tiene nada propio con qué sostenerse. Por eso la mujer del principio, la que temblaba en el templo sintiendo al Espíritu, no estaba equivocada al sentir lo que sintió. El error habría sido quedarse solo con esa emoción, sin dejar que Dios construyera, día a día, el carácter necesario para cuando esa emoción se apagara y llegara la verdadera prueba, porque las emociones vienen y van, pero el carácter formado en la intimidad con Dios permanece firme incluso cuando el sentimiento desaparece por completo y ya no queda nada del ambiente que lo produjo la primera vez. Piense en su propia semana. Piense en cuántas veces reaccionó con paciencia sin que nadie lo viera. En cuántas veces cayó una palabra hiriente que tenía perfecto derecho a decir. En cuántas veces buscó a Dios no porque hubiera un culto programado, sino porque el alma lo necesitaba en silencio. Esas respuestas, más que cualquier experiencia emocional intensa, son el verdadero termómetro de cuánto poder del Espíritu está gobernando realmente su vida cotidiana, mucho más allá de lo que cualquier reunión dominical, por emotiva que sea, pueda demostrar por sí sola ante los ojos de Dios. Hay algo que debemos hablar con total honestidad, porque callarlo sería un descuido peligroso. No toda manifestación espiritual viene de Dios, y esta verdad, aunque incómoda, es precisamente la que más necesita escuchar un pueblo que ha aprendido a medir la presencia de Dios solamente por la intensidad de lo que se siente en un momento determinado. Esta advertencia no busca sembrar temor ni desconfianza hacia las reuniones donde el Espíritu se mueve genuinamente entre su pueblo. Busca, más bien, entregarle herramientas claras para que su fe no dependa de fenómenos que cualquiera podría imitar, sino de una relación profunda y verificable con el carácter mismo de Dios revelado en toda la Escritura. Pablo advirtió a los corintios sobre esto de una manera que sorprende a muchos cuando la leen por primera vez. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14, 15. Note la palabra que usa: disfraza. No dice que aparece con cuernos ni con un rostro aterrador. Dice que se viste de luz, de manera que resulte casi imposible distinguirlo a simple vista, sobre todo para un corazón que ya está cansado y desesperado por sentir algo, lo que sea, que le devuelva la sensación de cercanía perdida. Esto explica por qué tantas personas sinceras han sido engañadas dentro de ambientes que parecían profundamente espirituales. El engaño religioso rara vez llega gritando blasfemias, llega susurrando verdades a medias, mezclando un poco de escritura con una gran porción de emoción fabricada, hasta que el oyente ya no sabe distinguir dónde termina la palabra y dónde empieza el espectáculo cuidadosamente montado para producir una reacción determinada. Jesús mismo advirtió sobre esto con una claridad que debería inquietarnos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. Deténgase un momento a pensar en ese pasaje con calma. No habla de personas que fingieron sin ningún poder real. Habla de personas que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros en el nombre de Jesús, y aún así fueron rechazadas. Eso significa que la manifestación externa, por impresionante que parezca, nunca ha sido la prueba definitiva de una relación genuina con Dios. Piense en cuántas veces ha escuchado testimonios de fenómenos asombrosos,
sanidades espectaculares, palabras proféticas detalladas, y sin embargo, meses después, la vida personal de quien las produjo se derrumbó en escándalo, en engaño, en un carácter que no correspondía en absoluto con el poder que decía manifestar. Eso no significa que todo don sea falso, pero sí nos recuerda que el don, por sí solo, jamás fue la garantía que muchos suponen, ni tampoco lo será nunca. ¿Cómo entonces distinguir lo verdadero de lo falsificado? La Escritura ofrece una respuesta que no depende de emociones ni de fenómenos visibles, sino de algo mucho más sencillo de examinar: el fruto sostenido en el tiempo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Un árbol puede tener flores hermosas por una temporada, puede incluso atraer miradas y elogios durante meses, pero solo el fruto, cosechado con paciencia a lo largo de los años, revela su verdadera naturaleza ante quien sabe esperar y observar con cuidado. El engaño espiritual casi siempre promete un atajo. Promete cercanía instantánea con Dios sin el proceso de purificación que la Escritura describe una y otra vez. Promete revelaciones sin arrepentimiento, poder sin carácter, unción sin obediencia. Y lo más peligroso es que muchos, sedientos de sentir algo real después de tanta rutina religiosa vacía, terminan aceptando cualquier experiencia que les produzca escalofríos, sin examinarla a la luz de la palabra completa. Confunden la piel de gallina con la voz de Dios, y esa confusión sostenida durante años termina construyendo una fe apoyada en arena movediza en lugar de roca firme. Juan advirtió precisamente sobre esta necesidad de examinar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Probar no significa desconfiar de todo, con un corazón cerrado y amargado, viviendo bajo sospecha permanente de cualquier cosa que suceda en una reunión o en un tiempo de oración compartido. Significa comparar cuidadosamente cada experiencia con lo que la Escritura completa enseña, sin dejarse arrastrar únicamente por lo que se siente en el momento, por muy fuerte o conmovedor que ese sentimiento resulte. Un discernimiento sano nace, otra vez, de esa intimidad diaria de la que hemos hablado durante todo este video. Quien conoce profundamente la voz del Padre, quien ha pasado años escuchándolo en lo secreto, reconoce con más facilidad cuando algo suena parecido, pero no es exactamente igual. Es como el hijo que reconoce la voz de su madre entre cientos de personas hablando al mismo tiempo, no porque haya memorizado reglas o estudiado técnicas de identificación, sino porque la conoce de tanto escucharla desde la infancia, en tantas conversaciones cotidianas, que ya distingue hasta el más mínimo matiz sin siquiera pensarlo conscientemente. Por eso el peligro más grande no está en los engañadores obvios. Esos son fáciles de identificar, incluso para un creyente recién convertido. El peligro está en la sequedad espiritual que empuja a las personas a bajar la guardia, a aceptar cualquier cosa que llene el vacío, sin importar si realmente viene de Dios o solamente imita su apariencia externa con gran habilidad. La solución que la Biblia propone no es la sospecha constante ni el miedo paralizante frente a cada experiencia espiritual. La solución es volver una y otra vez a la fuente original, la palabra escrita, la oración honesta, la comunión constante que permite reconocer con claridad cuando algo se aparta del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Esa raíz firme es la que sostiene a un creyente incluso cuando a su alrededor todo parece brillar con una luz que, examinada de cerca, nunca vino verdaderamente del cielo. Porque al final, no será la cantidad de fenómenos vividos lo que determine si usted caminó cerca de Dios, sino la fidelidad silenciosa con la que sostuvo esa relación día tras día, lejos de los reflectores y de cualquier aplauso humano. Llegados a este punto, la pregunta que probablemente ronda su mente ya no es teórica, sino profundamente personal. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Porque entender la diferencia entre tener el Espíritu
Y caminar en su poder de nada sirve si no se traduce en pasos concretos que usted pueda dar esta misma semana. No se trata de una lista de tareas religiosas más para agregar a una agenda ya saturada de compromisos, sino de una reorientación honesta de las prioridades del corazón. Cada uno de los pasos que veremos a continuación exige algo que ninguna emoción pasajera puede sustituir: decisión sostenida en el tiempo. El primer paso, y quizás el más ignorado por la vida moderna y sus múltiples distracciones diarias, es recuperar el tiempo a solas con Dios sin ninguna prisa. No hablamos de un minuto apresurado antes de salir corriendo al trabajo, sino de un espacio deliberado donde usted se sienta, en silencio, sin el teléfono cerca, simplemente para escuchar. Jesús mismo, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba ese espacio. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Si él necesitaba retirarse, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, rodeados de tantas voces y pantallas, reclamando nuestra atención cada minuto del día? Si Jesús, con toda la plenitud del Espíritu ya morando en él, necesitaba retirarse a solas para orar, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos sostener una vida espiritual sólida con apenas unos segundos de oración distraída antes de dormir? La intimidad no se improvisa entre una notificación y otra. Requiere tiempo apartado, constante y deliberado, aunque al principio se sienta forzado o incómodo. El segundo paso tiene que ver con la obediencia en lo pequeño. Muchas personas esperan una gran revelación, una señal espectacular, antes de decidirse a cambiar algo en su vida. Pero la Escritura enseña un principio distinto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Ese principio se aplica igual en la fábrica, en el hogar, en la fila del supermercado o en cualquier lugar donde nadie más lo esté observando en ese momento preciso. Esto significa que la fidelidad con la que usted trata a su cónyuge en una discusión cotidiana, la honestidad con la que llena un formulario, la paciencia con la que atiende a un cliente difícil, todo eso está formando en usted, silenciosamente, el carácter necesario para sostener responsabilidades mayores. No existe un atajo espiritual que salte por encima de la fidelidad diaria. Quien busca el poder sin pasar primero por la escuela de lo pequeño y lo cotidiano, terminará tarde o temprano, tropezando bajo el peso de una responsabilidad que su carácter todavía no estaba preparado para sostener. El tercer paso, especialmente relevante para quienes cargan heridas familiares profundas, es la disposición a perdonar de manera activa, no solamente como una decisión mental, sino como una práctica sostenida. Muchos oran pidiendo más poder mientras arrastran año tras año la misma ofensa sin resolver contra un padre, un hermano o un excónyuge. Pablo fue directo al respecto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Ese perdón que recibimos de Dios, inmerecido y completo, es precisamente el modelo que se nos pide extender hacia quienes nos hirieron. El perdón no significa fingir que el daño nunca ocurrió, ni tampoco exige que la relación se restaure exactamente como era antes. Significa soltar delante de Dios el derecho a cobrar esa deuda, entregándole a Él la justicia que le corresponde solamente a Él. Y cada vez que usted suelta genuinamente una ofensa, la llave de la que hablábamos antes se abre un poco más. Muchos guardan el rencor pensando que así se protegen del dolor futuro, sin darse cuenta de que en realidad se están encadenando a la persona que los lastimó, permitiendo que esa herida siga dictando sus reacciones años después del hecho original. El cuarto paso es aprender a caminar guiado por el Espíritu, incluso en las decisiones ordinarias, no solamente en las crisis grandes. Pablo escribió a los Gálatas: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Gálatas 5:16. Andar sugiere movimiento constante paso a paso,
no un salto ocasional de fe seguido de largos periodos de indiferencia espiritual. Es una decisión que se renueva cada mañana, no un logro alcanzado de una vez y para siempre. Esto se traduce en preguntas concretas antes de tomar decisiones cotidianas. ¿Esta palabra que estoy a punto de decir edifica o destruye? ¿Esta hora que estoy a punto de gastar acerca mi corazón a Dios o lo aleja? ¿Esta reacción que siento nace de la paciencia que el Espíritu produce o del impulso que la carne exige de manera inmediata? Vivir así, con esa clase de sensibilidad constante, es precisamente lo que distingue una fe superficial de una vida verdaderamente gobernada por Dios. El quinto paso, tal vez el más difícil de aceptar para una generación acostumbrada a resultados inmediatos, es la paciencia con el propio proceso. Nadie despierta un lunes cualquiera transformado por completo. La santificación es progresiva, gradual, muchas veces invisible incluso para quien la está viviendo. Pablo lo describió así: y nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. Ese proceso continuo, sostenido por el mismo Espíritu, es el que finalmente produce el poder genuino que tanto anhelamos. De gloria en gloria significa un camino, no un evento único. Significa que hoy usted puede fallar en algo y aún así seguir avanzando mañana, sin que ese tropiezo defina el resto de su historia con Dios. La gracia no exige perfección instantánea, exige un corazón dispuesto a levantarse una y otra vez, dejando que el Espíritu siga puliendo lo que todavía falta. Piense en la mujer que temblaba en el templo al inicio de este video. Quizás usted se preguntó qué fue de ella después, si finalmente aprendió a sostener su fe más allá de la emoción del momento. La verdad es que su historia todavía se está escribiendo, igual que la suya, y depende en gran parte de si decide dar estos pasos concretos o quedarse únicamente con el recuerdo de una experiencia que sin práctica diaria terminará desvaneciéndose como tantas otras antes, dejando solamente un vacío disfrazado de nostalgia espiritual. Gracias por acompañarme hasta este punto, por regalarme su tiempo y su atención en algo tan importante como caminar en el verdadero poder del Espíritu, no solo sentirlo de vez en cuando. Si esta enseñanza tocó su corazón, suscríbase al canal, dele like a este video y cuéntenme en los comentarios cuál de estos pasos necesita aplicar hoy mismo en su vida. Y si esa sequedad espiritual de la que hablamos le resulta familiar, no lo deje pasar. Adquiérala, la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está en el primer comentario fijado. Es el siguiente paso que su alma está pidiendo. Nos vemos en el próximo video que ya está apareciendo en su pantalla.